tiempo no sé si me da pena por la hembra o envidia por el macho. Amigos, sean bienvenidos a la segunda parte del Paraíso de Galápagos. En este video les vamos a mostrar más actividades que pueden hacer por su cuenta vía terrestre y al final les dejaremos el resumen de todo lo gastado en esta segunda parte. Si deseas ver la primera parte de esta aventura, te dejamos el link en la descripción. Y si ya lo vieron, continuamos donde lo dejamos, en el atardecer. Ahí está recién chiquitito. Y me parece que ahí va su mamá. Va por encima de todo y de todos con tal de ir con su hijo. ¿Será? No. La pereza la venció. A ver si esa es la mamá. No, esa no es la mamá. Cosita. Toma tetita. Miren cómo toma tetita. Qué hermoso. Buenos días, oportunidad. Seguimos en San Cristóbal y hoy vamos a recorrer su parte alta. Así que seguimos en expedición. Sigamos. Y primero lo primero, a cargar pila con el desayuno. Oigan, y para desayunar encontramos un lugar justo al final de la playa de Oro que está muy bonito. Hay precios desde $3.50. Por ejemplo, nosotros nos acabamos de pedir un bolón mixto de chicharrón. Viene con queso y cuesta $3.50. El café cuesta $2. Es decir, que el desayuno nos acaba de salir por $5.50. Ay, se robó. ¿Qué? Mi comida, oígame. No, óyale que no hay como dar de comer a ningún pajarito ni a ningún animal. Nos fuimos. Para la aventura de hoy tomamos un tour terrestre en taxi que, a decir verdad, es uno de los más económicos de la zona en cuanto a tour se refiere, y si me preguntan, conocer la parte alta de la isla también tiene su encanto. Nuestra primera parada fue la Laguna El Junco y aquí nuestro guía nos da una breve explicación del lugar. Por cierto, él es Wellington y nos ofreció el servicio de taxi desde que llegamos al aeropuerto. Es muy amable, te va a poner la música a tu gusto y te cuenta 1000 cosas interesantes de la isla. Sabe un montón y por aquí te dejamos su contacto por si quieres sentirte tan bien como nosotros. Iniciamos nuestro recorrido por el primer punto que vamos a visitar acá, que es la Laguna El Junco. Resulta que esto es prácticamente uno de los volcanes extintos acá, que generó un cráter donde ahora concentra la agua lluvia que es de esta zona, que al parecer hay bastantes precipitaciones al ser la zona alta de la isla. Oh. Para que se hagan una idea, desde la entrada hacia la parte del borde de la laguna toma alrededor entre 10 a 15 minutos. Y si desean darle la vuelta a todo el cráter, van a tardar entre 45 a 1 hora, dependiendo de las postales que quieran tomarse o a qué ritmo vayan. Oigan, el paisaje está hermosísimo, realmente el que te reciban las fragatas con esa como sonido así como que... Es que no se imaginan, es como que te revolotean en la cabeza. Y hay una parte que está en la parte de allí, que es la parte bajita de la laguna, que dicen que cuando llueve demasiado la laguna rebosa y baja por ahí para dar hacia el mar. En cuanto de cómo llegar hasta aquí, nosotros tomamos un taxi para que nos haga un tour y conocer el Junco, que es la laguna de agua dulce, la Galapaguera, que es una reserva donde conservan las tortugas de Galápagos, y una de las playas más lindas de la isla, que es Puerto Chino. Otra de las alternativas es alquilar una bicicleta, pero te la recomiendo si dispones de buen estado físico y de todo el día para hacerla, porque sí toma un buen tiempo en subir y bajar a estos puntos. Que si vale la pena darse la vuelta a la laguna, pues para mí sí, porque hay diferentes tipos de vegetación y hay una parte donde uno ingresa y parece que estuviera como en Jurassic Park, que es por donde desborda la laguna. Está muy bonito. Como recomendación, si van a darse la vuelta a la laguna, no vengan con short, vengan con un pantalón más larguito, porque aquí ya se va quejando de que le están rayando las piernas las plantitas.
Como dato curioso, en Galápagos solo 2 de las más de 15 islas tienen agua dulce, y una de ellas es San Cristóbal, la otra es Floriana. Sin embargo, donde hay mayor población es en Santa Cruz, lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo le hacen para tener agua dulce por allá? Pues a lo que vayamos allá averiguaremos y les iremos contando. Mientras les vamos a decir algunas ventajas de llegar a San Cristóbal. Primero que nada, San Cristóbal es una de las islas más cercanas al Ecuador continental. Quizás sea por eso que los vuelos sean menos costosos. Y ya, pues el precio sería una de las ventajas. Otra de las ventajas es que el aeropuerto de San Cristóbal está dentro de la ciudad, lo que quiere decir que te tomará 5 minutos en taxi en llegar al centro. El taxi a la fecha te cobra alrededor de $2.50, pero si deseas caminar, en 15 minutos llegarás hacia tu lugar de destino o tu hotel. ¿Y por qué le ponemos de ventaja? Porque el otro aeropuerto que queda en Galápagos es en la isla Baltra, que está a un lado de Santa Cruz, que es donde está la zona hotelera y desde donde salen la mayor parte de tours. Y para llegar hasta ahí toma alrededor de 1 hora, porque tienes que coger un bus, un taxi, otro bus, para llegar hasta esa isla. Pero la ventaja de llegar a Santa Cruz es que la mayor parte de tours hacia otras islas parten desde ahí. Y pues el traslado desde San Cristóbal hasta Santa Cruz tarda alrededor de 2 horas dependiendo la época y cuesta $30 el ferry a la fecha. Y llegamos a nuestra siguiente parada, el Centro de Crianza de Tortugas Terrestres David Rodríguez, la Galapaguera. Por aquí está el árbol favorito de Jackie. No es mi favorito, más bien es al que le tengo mucho pánico. Este es del manzanillo. Todos los árboles que ustedes ven por acá, estos de ahí especialmente, son árboles tóxicos. Es decir, que si tú los tocas o te acercas demasiado, te pueden provocar ronchas súper fuertes, que incluso te puede dar temperatura, dolor del cuerpo y tal. Entonces yo una vez por accidente lo toqué y realmente sí me fue muy mal y no quiero volver a vivir esa experiencia. Oigan, y en cada recorrido que no se les vaya a olvidar su termito de agua. Una de las recomendaciones es que encuentren en su hotel con dispensadores de agua y traigan unos termitos que obviamente no tienen que ser como que de un solo uso, plásticos y demás, si es que es posible que sea de vidrio o de aluminio. Nos encontramos con una piedra, una tortuga en el camino. Allá. Wow, miren, están por todos lados. Como siempre, mantener 2 metros de distancia de cada animal. Bajar la voz, porque se estresa. Como dato curioso, las tortugas gigantes de Galápagos son únicas en su especie, es decir, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y una de las características es que las tortugas jóvenes conservan unos anillos en sus caparazones que son los que indican que son prácticamente más jóvenes, y las que ya tienen el caparazón liso son mucho más viejas. Resulta que las tortugas pueden llegar a vivir hasta más de 150 años, ¿se imaginan? Miren este privilegio, amigos. Y Pepe ahogándose. Y con esta escasez de agua y él regándola. Y la tortuga viéndola cabreada. Están apareándose. Dándose muestras de cariño. Y otro dato curioso es que las tortugas pueden durar en el acto horas y horas, porque espera años para llegar hasta este momento. Lo que me impacta es que las hembras tienen que soportar 400 kilos. Durante ese tiempo no sé si me da pena por la hembra o envidia por el marido. ¡Uy, qué cosita tan mona! Como dato curioso, las tortuguitas recién nacidas, su caparazón no es tan grueso, es como la piel. Y es por eso que les ponen dentro de estas cajas con mallas para que las protejan mientras se desarrollan, porque pueden ser devoradas por ratas, hormigas u otro depredador de la isla. Estos centros de conservación de las tortugas fueron precisamente creados para conservarlas, puesto a que en algunas islas ya fueron extintas y tratan de mantenerlas lo más natural posible para posterior liberarlas y puedan sobrevivir por su cuenta. Y hay varias causas por las que casi se extinguen o se extinguieron algunas tortugas en algunas islas. Una de ellas son que las plagas introducidas por los humanos, como las ratas, las cabras, los gatos, los perros, en fin.
Pero otro también que fue muy importante fue porque estas tortugas pueden vivir sin beber agua y sin comer por alrededor de un año, y los piratas que pasaban por aquí se dieron cuenta de esto, por lo cual se las llevaban en sus barcos por gran cantidad y tenían de esta manera alimento fresco para ellos satisfacerse. La Galapaguera de San Cristóbal, a pesar de ser un centro de cuidado y crianza de la tortuga, tratan de mantenerla lo más natural posible, puesto a que en cada isla hay una especie diferente de tortuga. Aquí en San Cristóbal predomina la tortuga con caparazón tipo domo, porque en cada isla, depende de la comida o vegetación que tengan, sería la especie de la misma. Por decirles algo, hay unas tortugas que son mucho más altas de cuello y tienen una especie de caparazón en forma de montura de caballo y unas patas mucho más largas y fuertes. Eso les sirve como para pararse en vegetaciones altas o terrenos que son muy secos en la parte de abajo y alcanzar su comida, que generalmente son tunas y todo lo que son cactus y ese tipo de comida. Aquí en San Cristóbal ustedes ven que la vegetación es súper bajita, los frutos caen directamente al suelo. Por ejemplo, ellos comen el manzanillo que cae directamente al suelo y pues no es necesario tener un cuello largo. Siguiente y última parada, Puerto Chino. Amigos, antes de ingresar a la playa, ustedes pueden servirse algún snack, empanada, pollo, queso, marisco, camarón o una rica sandía fría. $1, $2, $2 y hay guatita a 6. Y aquí armó su almuerzo con $5, su empanada, jugo y sandía. ¡Ey! El sendero hasta Playa China toma alrededor de 10 minutos desde donde te deja el parqueo. No es por nada, pero sí recomendamos las empanadas. Salvan el hambre y están... ¿Qué tal están? Buenísimas. Riquísimas, ¿sí o qué? Bienvenidos a una de las playas más lindas de San Cristóbal, Puerto Chino. Miren ese azul celeste turquesa, wow, es una belleza. Oigan, y como dato curioso, estamos pisando la arena y generalmente en cualquier parte que yo he pisado la arena quema. Pero aquí, miren, la arena, por más que está así súper caliente el sol, la arena está como fresca. Oh. ¿Querida? No sé por qué será. ¡Qué hermosa! Wow, amigos, aquí hay unas olotas. Miren. Qué playa más linda. Vean esa olota. Una foca tirada en el piso. ¿A gusto? Por aquí un lobo en horario de su hobby favorito, dormir. Y aquí, a un ladito de la playa, hay una zona volcánica, pero que es súper fuerte las olas y por eso hay un letrerito que dice no pase. Pero el espectáculo está hermoso. Oigan amigos, si les había dicho del tema de la bicicleta, pues si deciden alquilar bicicleta está alrededor de $20 por día. Si es que la alquilan por varios días les pueden dejar hasta en $10. Lo que sí, una recomendación si van a venir a la parte alta, en las subidas es demasiado extenuante con el calor y todo. Entonces ahorita por ejemplo nos encontramos con unos chicos que vinieron en bicicleta y ellos nos decían que han optado por coger taxi desde Puerto Vaquerizo hasta la Laguna El Junco, que es subida, que les costó alrededor de $15.
Esa es una opción que ustedes pueden tener por acá. Pero la verdad es que si es que andan con el tiempo justo, la recomendación es que se cojan el tour, que en este caso nosotros lo tomamos por $80. Hora de dormir. Ya se van a dormir. Miren, todos ya en cadena durmiendo. Amigos, y si desean comprar algún recuerdito y quieren ahorrar, nuestra recomendación es de que lo hagan en San Cristóbal, puesto que al parecer es un poquito más económico que en Santa Cruz. Vamos a recorrer un poquito de San Cristóbal de noche. Yo pensé que se quedaban solo en el muelle, pero miren, estamos en la noche y hasta dónde llegan los lobos marinos. Wow. Viviendo con la gente. Es que me place verlos con una tranquilidad, que están aquí en el medio de la calle, y una pereza que se cargan. Se pican las pulgas. Señora, usted tiene pulgas. San Cristóbal de noche es hermoso, o sea, es tranquilo, tiene unos lugares lindos, iluminado, hay varios restaurantes, hay varias cositas lindas, es lindo. Miren eso, miren ese barco, es una tienda de souvenirs. Miren nada más, qué lindo que se ve todo. Miren, amigos, cómo son los juegos infantiles aquí en Galápagos. Voilà. Y yo pensé que esa garza que estaba ahí encima, esa de ahí, bueno, no se divisa también en la noche. Está viva. Yo pensé que era parte de... Se va a quedar con las ganas. Claro que sí. Si hubiese sido un galapagueño. Oigan, y hoy es nuestra última noche aquí en San Cristóbal. Y hemos venido al final del malecón de San Cristóbal a un lugar que se llama Cormorán para darnos un gustito, y haber ahorrado todo tiene que tener su recompensa. Y había muchas opciones en el menú, pero ya saben que si vemos promo aprovechamos. Esta trae 2 platos en $19,99 y ayer habíamos comido un asado de $6, pero no era ni la mitad de este plato, sino venía con jarra de jugo, por lo que nos pareció muy buena opción. El combo que pedimos trae este jugo y tiene granizado. Está delicioso. Ustedes saben que nosotros no recomendamos si no nos gusta, y nadie nos está pagando por hacerlo. Esto está realmente delicioso. Buenos días, oportunidad. Seguimos en San Cristóbal y aunque pareciera nuestro tercer día, en realidad es nuestro último día. Ya venimos recorriendo Santa Cruz e Isabela y hoy tenemos nuestro vuelo de partida. Al mediodía sale nuestro vuelo, así que aprovechar la mañana y nos venimos a visitar un lugar emblemático que sí o sí tienen que visitar en San Cristóbal. La Lobería.
Pues como dato curioso, San Cristóbal es conocida como la Isla de los Lobos y pues resulta que aquí están las colonias más grandes de lobos marinos. Pues desde que entras al muelle ya están ahí los lobos por todas las calles, es donde más lobos marinos hemos visto y pues, ¿por qué no? Ir a visitar la guardería de los lobos, que es la lobería. Nos dijeron que el recorrido hasta la lobería dura como unos 7 minutitos de camino y como ven ya nos venimos con las maletas porque aunque suene loco, de aquí nos vamos directo al aeropuerto que está como a 6 minutos de acá y queremos disfrutar la mañana con los lobitos. Oigan, y por acá es muy probable ver muchos lobitos bebés, pero cuando vengas no los toques y aunque sí da muchísimas ganas de hacerlo, la verdad, pues si lo haces, la madre sentirá que tiene un olor a humano y esto hará que lo rechace y no le dará de comer, por lo que la cría moriría de hambre. Y a la vez, si las tocas, te expones a que las lobas cuidadoras de las crías te ataquen, así que mantén tus 2 metros de distancia. Miren, acá atrás también tienen una ensenada, como una lagunita. Cuando sube la marea me imagino que esta lagunita se llena. Y miren lo que hay en la laguna. Hay patos, hay garzas. Está hermoso. Amigos, bienvenidos a la lobería. Pero no fuimos los únicos que madrugamos. También están los surfistas que ya están dándole a las olas a lo lejos. Miren amigos, y aquí está la zona de donde están los lobos. Aquí está una ensenada donde se nada y se puede hacer snorkel. Y en la parte de allá hay unas piedras y tras las piedras están los surfistas porque se hacen unas mega olas. Aquí los lobos pues han escogido esta ensenada como para tener a sus crías porque como que es un espacio súper ligerito de olas, entonces las crías pueden allí aprender a nadar con sus mamás y toda la cosa. Y ahorita parece que el macho alfa no está, o no sé si sea ese que está allí, porque vimos uno más grande, pero no sé a lo que llegamos y no lo pude grabar, pero bueno. Entonces acá está una mamá con los lobitos, que en realidad se llaman lobesnos, y pues lo que hace es enseñarles a nadar. Y la comida también de los lobitos es leche materna, leche de loba. Aparte es como que las piedras los protegieran de los depredadores, entonces las mamás los dejan aquí y pueden ir libres a pescar y comer y en la tarde vuelven por los bebés. ¿Cómo se dan cariñito? Miren eso, miren qué cosa más bonita. Miren, ahorita vimos unos lobos surfeando en las olas. Esto es hermoso. Qué bonita que eres, Galápagos, eres hermoso. Único. Voy a llorar otra vez porque ya me voy. No quiero llorar. Vamos a hacer snorkeling en esta playita a ver qué vemos. ¿Lista para ver debajo? ¿Listos o no? Allá vamos. Y la verdad es que nos hubiese encantado muchísimo hacer buceo porque si solo en la bahía se ve todo lo que vimos, ni bien nos sumergimos al agua, no me quiero ni imaginar todas las maravillas que habrán mar adentro. Sin embargo, para bucear se necesita una certificación y más presupuesto, porque cada buceo está alrededor de los $180. Pero sabemos que para la próxima vez que vengamos, porque si Dios lo permite, de seguro lo haremos, y de que ahí hacemos buceo, lo hacemos, señores. Y si ustedes son amantes de la vida marina, pues el snorkel en esta bahía debería estar en su checklist y totalmente gratis. Y no solo eso, es totalmente espectacular, bellísimo. Es impresionante la cantidad de vida marina que hay aquí. Está hermosa. Acabamos de ver una tortuga
Nuevamente un lobo marino en mi camino, amigos. Creo que me aman. Miren cómo se tapa la carita. Y así de hermoso termina nuestra visita a San Cristóbal, pero ya se la saben, vienen más videos de las Islas Encantadas, así que los esperamos la próxima semana en Santa Cruz. Y si se están preguntando cuánto nos salió la aventura de este video, aquí les va el resumen de nuestros gastos postaleros por persona. En alimentación, 2 desayunos, un almuerzo y una cena, gastamos $25 cada uno. El tour a la parte alta visitando Laguna El Junco, La Galapaguera y Playa Puerto Chino nos costó $80, dividido entre los dos pagamos $40 por persona. El taxi a la lobería y taxi al aeropuerto, $4,50 entre los dos, lo que significa que $2,25 por cada uno. Entrada a la bahía La Lobería, $0, señores, $0. Y para mí, una de las cosas más increíbles. Y una noche más de hospedaje en San Cristóbal, $25 por persona. Y esto nos da un total de $92,25, señores, incluido comida, tour, alojamiento y diversión. Es posible, amigos. ¿Qué les parece? ¿Accesible, caro, económico? Cuéntenme en los comentarios y los esperamos en la próxima entrega desde el corazón del planeta. ¡Chao!